Bueno, muy buenas noches para todos. Esto es Juventud para Colombia. Qué gusto nuevamente estar en nuestras tertulias, acompañando a todos los jóvenes con temas de interés, de opinión pública en estos momentos y algo que ha estado en redes sociales, que ha estado moviéndose bastante, es la reforma tributaria que se ha propuesto desde el gobierno nacional o también conocida como la Ley de Solidaridad Sostenible. Entonces, para nosotros como jóvenes es muy importante poder hablar sobre este tema, poder contarles un poco y quién más que nuestra gran invitada del día de hoy, la senadora María del Rosario Guerra. Muy buenas noches, senadora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, me alegra muchísimo saludarlos, estar con ustedes hoy y abierta a las inquietudes que yo pueda absolverles. Gracias, senadora. Bueno, muy bueno que la podamos tener en la noche de hoy. Súper invitada aquí a Juventud para Colombia. Asimismo, tenemos a nuestra panelista Tania López. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Un saludo también muy especial a nuestra invitada, la senadora María del Rosario Guerra, y un saludo a todos los que nos están viendo, los que nos verán en la transmisión de Facebook Live. Va a quedar guardada en el fanpage de Juventud para Colombia y muy a la expectativa de este tema tan importante que, como bien mencionas, ha estado bastante en medios, bueno, hay bastante polémica al respecto y qué bueno que podamos tener este espacio para resolver mitos y para hablar sobre lo que en realidad es la reforma tributaria o la ley de solidaridad sostenible. Claro que sí, Tania, y es que mucho se ha dicho, en redes sociales se está hablando bastante, en medios de comunicación, expertos a favor, en contra, pero sí debemos establecer y debemos decir que hay una realidad, y es que hay un hueco fiscal, o sea, se ha gastado bastante a raíz del tema de la pandemia, de todo lo que ha pasado, y necesitamos, y con el gobierno, con el Congreso, el legislativo, el ejecutivo, necesitan de verdad buscar la forma de poder encontrar cómo llenar esos recursos, cómo poder equilibrar esa balanza. Entonces es muy importante porque sí o sí debemos buscar, se debe buscar la forma y aquí en este espacio es donde vamos a determinar cuáles son los mecanismos idóneos, qué es lo que se debe y qué no se debería hacer. Y bueno, teniendo a la senadora, pues nosotros y a los jóvenes conectados, pues tendremos varias propuestas al respecto que se quedarán de pronto también digamos, como inquietud para que la senadora también pueda replicarlas en su momento en el Congreso y ella pueda llevar también la voz del pueblo, la voz de los jóvenes, todos ellos que tienen esas ideas, todos ellos que tienen esas propuestas. Entonces, aquí entramos a hablar un poco de eso. Así que invito a todos los jóvenes que están conectados y los que se van a conectar a que nos dejen esas propuestas, de pronto esas alternativas que tengan al respecto para que juntos podamos construir país. Esa es la idea, que juntos podamos sacar adelante a Colombia. Entonces, sin más preámbulo, Tania, te doy paso para que empecemos con nuestro conversatorio. Así es, bueno, y que tenemos aquí a la senadora que hace parte de la Comisión Tercera, en donde se va a discutir este importante proyecto de ley, esta reforma. Senadora María del Rosario, nos gustaría preguntarte, muchas inquietudes. ¿Por qué impulsar una reforma tributaria en un momento tan crítico para la economía del país, para la salud también de muchos colombianos, en medio de una pandemia? ¿Esto no es acaso algo impopular? Tania, Miguel y queridos jóvenes, por supuesto que no estaba en la agenda del gobierno ni en la agenda del Congreso llevar una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la reforma fiscal que se había previsto fue la que se aprobó en el año 2019. Pero ni Colombia ni el mundo contaban con la pandemia que nos cogió por sorpresa y que nos llevó a tomar medidas de emergencia. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunas decisiones y por qué se hace necesario, a pesar de la difícil situación, mirar el tema. Lo primero, la pandemia nos ha generado que la pobreza en Colombia esté hoy cercana al 45%. Esto es,
De cada 100 hogares en Colombia, 45 son pobres o pobres extremos. Eso es una tragedia. Esto quiere decir que son personas cuyos ingresos no les permite adquirir una canasta básica de bienes para que ellos puedan vivir. Eso es dolorosísimo. Hace año y medio antes de la pandemia era cerca de 34-35%, o sea, 10 puntos porcentuales como consecuencia de la pandemia se incrementó la pobreza. Segundo tema fundamental, como el 85% de las actividades productivas se cerró entre los meses de abril y julio del año pasado, el empleo cayó significativamente. Las personas que vivían del rebusque, los informales que eran el 48%, perdieron la posibilidad del rebusque. Eso llevó también a un deterioro de la tasa de desempleo que hoy la tenemos cercana al 16%, con dos grupos poblacionales muy sufridos. Los jóvenes que tienen un desempleo cercano al 21% y las mujeres con un desempleo cercano al 22%. Un tercer tema que está también golpeado. Las empresas como consecuencia de ese cierre y los cierres que siguen, porque por ejemplo Bogotá otra vez vamos a tener el segundo fin de semana de domingo, de viernes a domingo cerrado. Simplemente no hay cómo abrir, no hay quien les compre. Van más de 510,000 pequeños negocios que han cerrado en un año. O sea, estamos viviendo una tragedia. El gobierno del presidente Duque reaccionó en 3 frentes. El primer frente, cómo frenábamos el contagio y mejorábamos la infraestructura sanitaria del país. En ese frente, el gobierno nacional ha invertido 17 billones de pesos. Pasamos de tener 5,000 camas UCI a tener 13,000 camas UCI. Comenzamos a abrir varios hospitales que estaban cerrados. Una prima por cerca de 300,000 millones para aquellos médicos que estaban en el frente atendiendo el COVID. Comenzó a ponerse al día con salarios atrasados que no eran del gobierno, sino de hospitales públicos, de departamento y municipio, para que hubiese un incentivo. Además de ello, se vino el plan de vacunación. Entonces, lo primero fue eso, frenar el contagio, atender la salud de los colombianos y ayudar al plan de vacunación. Una segunda medida, frente a estas condiciones de hambre, oígase bien, según el último informe del DANE, en el año 2019, cerca del 82% de los hogares colombianos hacían las 3 comidas al día. Hoy, solo el 68%. Solo el 68%. O sea, ha habido una pérdida de alimentación de los ciudadanos. Entonces, el gobierno Duque tomó unas medidas importantes. Creó de manera récord el programa Ingreso Solidario. Hoy, 3.400.000 hogares están recibiendo un apoyo de 160,000 pesos. Segundo, el programa Familias en Acción, que beneficia a 2.700.000 familias, ha tenido 6 giros extraordinarios. Esto quiere decir que si tradicionalmente una familia recibía por hogar, por familia, alrededor de unos 160,000-180,000 pesos, y recibe 330,000 pesos. Jóvenes en Acción, 340,000 jóvenes están recibiendo con giros extraordinarios 742,000 pesos mensuales para poder ayudarse y para poder seguir sus actividades académicas. Los adultos mayores, 1.700.000 adultos mayores que antes recibían 80,000 pesos, hoy están recibiendo 160,000 pesos. Y un programa adicional, la devolución del IVA a 1 millón de hogares pobres que están recibiendo 37,500 pesos mensuales. A ellos se suman los subsidios a los servicios públicos que se dio, sobre todo en zonas rurales. Ahí se han destinado 13 billones de pesos. Y el tercer eje de apoyo a las empresas. Se creó el programa PAEF, que es el programa de un subsidio del 40% a la nómina de salario mínimo, con lo cual 3.9 millones de trabajadores se han visto protegidos su trabajo y 6 billones de pesos se han destinado para ayudar a cerca de 300,000 empresas. A ello se suma que la DIAN tomó la decisión de diferir
el pago de impuestos y de eliminar unos impuestos. Todo ello significó, ojo, en solo esos 3 programas sociales, salud, ayuda a los más vulnerables y al empleo, 30 billones de pesos, más lo que la DIAN dejó de recibir, 23 billones de pesos. Ahí solo estamos hablando de 53 billones de pesos que el gobierno no tenía previsto. Entonces, queridos amigos, la pandemia no se ha acabado. Ya estamos solicitando que se extienda la ayuda a las empresas, que se extienda la ayuda de los hogares y siga apoyándose por el plan de vacunación. Si esto es así, el gobierno no tiene los recursos. Por eso se decide este año presentar un proyecto para que lo que se recaude se focalice a ese propósito. ¿Para qué? Seguir ayudando familias en acción, ingreso solidario, pasar de 3 millones de hogares a 4.7 millones de hogares, la devolución del IVA, pasarla de 1 millón de hogares a 2 millones y de 37.500 pesos mensuales a 50.000 pesos mensuales. Adicionalmente, dar gratuidad total o parcial a los estudiantes en la educación superior pública de estratos 1, 2 y 3, y un quinto punto que es muy importante, que aquellas empresas que vinculen a jóvenes menores de 28 años, a mujeres mayores de 40 años, a personas en situación de discapacidad o a personas que deberían estar pensionadas y no han podido pensionarse, si las vinculan por 5 años, el Estado asume el costo de la parafiscalidad. Entonces, todo eso es lo que se quiere financiar con este proyecto de ley y por eso se llama solidaridad sostenible. Perfecto, perfecto, Zenara. Bueno, entendemos un poco acerca de ello, pero entonces, y ya nos ha estado haciendo un acercamiento de entonces cómo el gobierno propone invertir lo que, digamos, cómo propone invertir lo que se recoja con el IVA, ¿cierto? Eso es más o menos la línea por la que nos ha estado contando y que sí es muy importante porque se debe continuar con este proceso solidario, sostenible, con todas las familias que en estos momentos han sido muy afectadas en esta pandemia. Tenemos conocimiento de muchas personas que de verdad, y así como estadísticamente lo decía, muchas personas han estado pasando necesidad, han perdido sus empleos, cuántos en el comercio, cuántas personas eran independientes y en estos momentos a raíz de las cuarentenas, de los toques de queda, pues no pueden desarrollar sus actividades comerciales. Pero en ese sentido, yo quisiera preguntarle, senadora, ¿usted qué piensa en el punto en el que ¿usted cree que ve viable que la Corte declare la constitucionalidad de este impuesto solidario, o sea, de este impuesto solidario y también a los pensionados? Porque el año pasado tuvimos conocimiento de que este impuesto se promovió mediante decreto, ¿cierto? Y mediante decreto se hizo la propuesta, ¿cierto?, de este impuesto solidario, pero la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional, lo declaró inexequible. Entonces, mi punto supremamente importante aquí es decir, ¿usted cree que en el momento en el que la Corte Constitucional lo haga, este impuesto solidario y también frente a los pensionados, puede que pase? Entonces, queridos jóvenes, y Miguel y Tania, el tema es de dónde van a venir los recursos para seguir apoyando estos programas sociales. Ese es el tema, porque aquí no nos quedan sino 2 salidas. O no hacemos nada y nos toca recortar los programas sociales con consecuencias graves sobre un grueso de la población que está sufriendo, o tenemos que mirar de dónde salen esos recursos. ¿Qué veo yo viable en eso? Lo primero, los funcionarios públicos que ganamos altos salarios no hemos visto afectado nuestro ingreso. El Estado nos siguió pagando durante la pandemia y hoy mes tras mes nuestro salario. Por eso yo sí creo que tenemos que ser solidarios. Esos funcionarios públicos de altos salarios, que paguemos ese impuesto solidario solo por 2 años y que sea con destino a ello. Ningún funcionario público a nivel nacional, a ninguno le faltó el pago de su mesada, ni en el sector justicia, ni en los órganos como la Contraloría, la Procuraduría, ni en el gobierno central. ¿No les parece de justicia que mientras hubo tantos colombianos
que lo perdieron nosotros, que hemos tenido nuestro salario y los que ganamos altos salarios contribuyamos con algo. Esa es la primera propuesta, que esos altos salarios del Estado y del sector privado contribuyamos con un impuesto solidario que, si bien la Corte, a mi juicio, que no lo compartí equivocadamente, lo declaró inexequible, hoy yo digo que tienen que estar dadas las condiciones para que la Corte, si aprobamos esto en el Congreso, lo apoye. Esto es solidaridad, solidaridad. Una segunda fuente que es muy importante. Hay personas. Senadora, discúlpenos, es que nos reportan que hay un ruido de pronto con su micrófono que está sonando un poco distorsionado, entonces de pronto si pudiéramos de pronto revisarlo para que se pueda entender mucho mejor. Para ver porque... Tranquila. No, pero yo mientras no tengo nada aprendido. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, propuestas. Estaba viendo por ahí unas propuestas de recortar sueldos. Precisamente. ¿Me oyen ahí mejor? Sí, perfecto, mire, perfecto. La segunda fuente es muy importante. Aquí hay colombianos que tienen unos patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. Hoy contribuyen. Lo que queremos es que no solo de 5.000, sino de 3.000 millones se... No se escucha. Senadora, se le fue el audio. No le escuchamos, se le fue el audio. Se fue el audio, no se escucha. Sí, espérame. Ahí fue que lo apagué. ¿Ya? Sí, ya. Yo creo que entonces, ¿qué pena con ustedes? Entonces, que las personas que tienen patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos, también seamos solidarios y contribuyamos para este propósito. El tercer tema de propuestas, ¿de dónde pueden venir los recursos? Queridos jóvenes, las empresas hoy tienen el impuesto a la renta de las empresas este año del 31% y el próximo año iba a ser del 30%. La propuesta es que sobre ese 30% haya una sobretasa de 3 puntos y paguen el 33%, y esos recursos que son importantes, alrededor de unos 3 a 4 millones, se destina a este propósito, que unos beneficios que tenían las empresas y que entraban a operar el otro año se les quite de tal manera que todos esos sean recursos. Por ejemplo, la eliminación, el descuento del ICA, se mantenga en lo que está hoy, no se rebaje de tal manera que permita aumentar el tema. Hay una tercera fuente que me parece muy importante. Hoy tenemos aproximadamente el total de bienes de la economía son alrededor de unos 610 bienes. De esos 610 bienes, 181 son parte de la canasta básica, de la canasta básica que llamamos de la canasta familiar. De esos 181 productos de la canasta familiar, óigase bien, 98 ya tienen IVA, 98 tienen IVA del 19% y 10 tienen IVA del 5%. 73 productos no tienen IVA. La propuesta nuestra es que esos se mantengan sin IVA. El pollo, la carne, la yuca, el plátano, todos esos se mantengan sin IVA. Pero hay 200 productos que no son de la canasta familiar, por favor, que no tienen IVA, que son bienes de lujo, el salmón, y una cantidad de bienes de lujo que estamos proponiendo que esos sí puedan ser gravados. Esa es otra fuente que se está planteando. Y la última fuente que se está planteando es lo que se llama impuestos verdes. Fundamentalmente el consumo de plástico de un solo uso y el uso del impuesto al carbón. En el impuesto
al carbono, perdón, nosotros creemos que hay que revisar muy bien el tema del combustible, porque eso tiene unos efectos significativos sobre el transporte y por eso hay que revisarlo. Entonces nosotros le decimos no al IVA a los alimentos, revisar el IVA a los combustibles, no, que es muy importante también, no el IVA a los servicios públicos, que también, y en el caso de las pensiones, que es muy importante que ustedes sepan, solamente las altas pensiones. Miren, joven, hoy una persona que esté en el régimen de prima media, que es el que maneja Colpensiones, y tiene pensiones de 15 millones de pesos, el 60% es subsidio que lo pagamos todos, ustedes y yo. Es subsidio, esto quiere decir, óigase bien, que 7,5 millones de pesos mensuales son subsidios del Estado. ¿No les parece a ustedes justo y equitativo? Estas personas de altas pensiones que reciben un 60% de subsidio tengan también un impuesto solidario. No tocar para nada las bajas pensiones, solo las altas pensiones. Esa es la propuesta. Bueno, senadora, hay otro punto que ha también sido muy polémico, aparte del IVA, ya que diferentes sectores políticos y aún el sentir de la ciudadanía ha sido por qué esta reforma afecta, grava y es una carga más para la clase media, porque ese sentir. Y es básicamente porque, bueno, por un lado, graban los servicios públicos al 19% y el otro punto es el impuesto de renta, que, bueno, frente a los servicios públicos, valga la pena decir que el año pasado el gobierno, pues, subsidió y también hizo la forma, pues, de diferir el pago para que las personas, pues, no se colgaran en el pago de sus servicios, pero ahora los graba con y les aumenta pues este porcentaje. Y además lo del impuesto de la renta, pues también una persona, que es lo que busca el proyecto progresivamente, ganando 2,600,000 al mes, tenga que declarar renta. Eso es algo que pues realmente afecta a la clase media. No sé cuál es su punto de vista al respecto. Mire, déjeme decirle hoy, queridos jóvenes, Tania y Miguel, hoy los estratos 5 y 6 tienen una contribución del 20% en los servicios públicos para darle un subsidio a los estratos 1, 2 y 3. ¿Qué hizo el gobierno que nosotros no estamos de acuerdo? Lo que hizo fue eliminar esa contribución del estrato 5 y 6 del 20% y ponerle un IVA al 19%. Eso para los estratos 5 y 6 está bien, pero el estrato 4 termina siendo grabado con IVA. Por eso nosotros no estamos de acuerdo y decimos que no vamos a apoyar ese IVA para el estrato 4, porque estaría grabándolo con algo que ellos no estaban pagando. Y además, bien dice Tania, porque el año pasado hubo subsidio y diferimiento en el pago de los servicios públicos, entonces mal haríamos en reversar ese beneficio que venían recibiendo ese estrato 4, que es un estrato que queremos proteger también, así como el 1, el 2 y el 3. Bueno, y es que aquí encontramos, Tania, no sé, yo escuchaba esta intervención, pero la anterior de la senadora, y me parece muy interesante lo que está diciendo, porque es que una cosa es la propuesta que se ha hecho desde el gobierno nacional y otra muy distinta es digamos, la reforma o tal vez la reestructuración a esta propuesta que propiamente se está planteando. La que debe salir del Congreso. Sí, la que debe salir desde el Congreso. Y eso es muy importante que los jóvenes también puedan tenerlo claro, entenderlo, porque es que el gobierno nacional presenta esta propuesta, pero son propiamente los que están en el Congreso los encargados de poder revisarla, ver qué tan conveniente es en estos momentos, en tiempos de pandemia, porque la situación de verdad para muchos es
es precaria. Bueno, voy a ver si de pronto, senadora, sí, es que el audio se le estaba escuchando un poco distorsionado, pero entonces sí, es bastante importante esto que está diciendo. Por ejemplo, para los estratos, para los estratos 4, 3, para el estrato 1, 2, 3, 4, que no vaya a haber tal vez este impuesto, que para los alimentos tampoco lo vaya a haber, porque es que es muy importante y esto es lo que ha manifestado la gente, y es ese temor de que los alimentos vayan a aumentar, y que si en estos momentos para la gente del común, para los estratos medios, es difícil poder comprar, por ejemplo, alimentos para poder subsistir en estos tiempos de pandemia, imagínense aún más con unos impuestos pues a la canasta familiar. Eso sería de pronto absurdo, irrisorio. Y los servicios públicos, Miguel, porque pues la gente ahorita está más en sus casas, está consumiendo más agua, más luz, más energía, claro, internet, y pues que eso se grave y vean las facturas pues exponencialmente más caras, es algo que la gente le preocupa. Sí, y efectivamente, por eso comparto con ustedes, casi que hay consenso en todos los partidos políticos de no tocar los servicios públicos. Eso hay un consenso. De hecho, aquí el punto fundamental es poder determinar si es o no es, si es necesaria, conveniente y necesaria la reforma tributaria en estos momentos o no. Pero tenemos que, digamos, el pueblo también debe concientizarse que nosotros no estamos en un tiempo normal como el país estaría, en un tiempo en el que la economía normalmente iba creciendo y se iba desarrollando, sino que a nosotros como país nos ha impactado demasiado fuerte también todo lo que ha sido la pandemia. Y eso es muy importante. Pero bueno, senadora. Pero Miguel, a mí si me permiten, Miguel, no solo Colombia, sino la gran mayoría de países del mundo están pensando cómo hacen para manejar temas fiscales, porque a todos los países nos ha tocado hacer un gasto extraordinario, pero llega el momento en que tienen que buscar cómo financiarlo. Entonces, yo quiero insistirle, si no hay una propuesta fiscal de aumentar unos ingresos y reducir el gasto, nos lleva necesariamente a eliminar o a reducir los programas sociales. Yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a decirle a una familia hoy que no va a recibir el giro extraordinario de Familias en Acción? ¿O estamos dispuestos a decirle a una familia hoy que ya no va a haber el programa PAEF para preservar el empleo de una microempresa? O sea, aquí el tema es, esto no va a ser permanente, esto va a ser por un tiempo de transición. Aquí algunos dicen, es que van a acostumbrar a la gente a floja con tanto subsidio. Perdónenme, cuando uno no lo ha padecido, uno le parece que eso está mal, pero es que aquí estamos hablando de colombianos que están sufriendo, que no están pudiendo tener los recursos para alimentarse, para pagar su arriendo, etcétera. Por eso creemos que hay que hacer un esfuerzo de que aquellos que más ganamos, más contribuyamos, de que aquellos que no nos hemos visto afectados por la pandemia, por nuestro salario, contribuyamos. Por supuesto, cero IVA para los servicios públicos, cero IVA para los alimentos, pero miremos otros temas que sí podemos meter en esta reforma porque hay capacidad para poder generar el ingreso. De acuerdo, de acuerdo. Y ya que acaba de tomar este punto, senadora, creo que Tania, tú tienes una pregunta interesante para hacerle a la senadora respecto a lo que ella está hablando. Sí, pues yo creo que es un tema de visión de país, senadora, porque pues al mismo tiempo que nos ponen esa disyuntiva de, bueno, vamos a sacrificar la asistencia social, los programas que se han venido impulsando con tanto esfuerzo y no tenemos, digamos, los fondos, hay un déficit fiscal. ¿Cómo se puede garantizar que el alivio para otros sectores se traduzca en empleo, en creación de empleo, no solamente en la continuación de programas que reconozco son muy importantes, han logrado un gran impacto como ingreso solidario, pero se supone que iba hasta junio de este año,
y pues que el Congreso lo permitió también porque lo aprobó, pero no que se convirtiera casi que en una política de Estado, o bueno, que se perpetúe ese sistema de, pues porque ya hay programas que existen, está Jóvenes en Acción, está Familias en Acción, el PAEF también me parece que es excelente para las empresas, pero porque digamos que buscar un programa tan costoso, ya que pues en un estado de bienestar como Colombia, pues siento que no da para sostenerlo. Entonces no sé si es una visión de país que muy arriesgada que tiene el presidente Duque o desde qué punto de vista lo ve pues la senadora, el Centro Democrático Claro. y en general los partidos que están discutiendo este punto. Lo que se está proponiendo, Tania, no es duplicar programas, es simplemente complementar programas. Si un hogar ya es beneficiario de un programa, no recibe el otro. Y segundo, que estos programas, Ingreso Solidario, tiene vigencia restringida, como bien tú lo dijiste, hasta mitad del año. El PAE se acabó en marzo de este año. Los programas tienen una vigencia definida. Yo comparto contigo que el mayor esfuerzo tiene que ser generar empleo y por eso el gobierno nacional lanzó ese gran plan de reactivación. Por eso tenemos una inversión pública de 58 billones de pesos en sectores de infraestructura como deporte, como vías terciarias que se están sumando todas las inversiones, cerca de 3 billones de pesos. Inversiones también en construcción de acueductos, de alcantarillas, o sea, ahí hay un campo importante de reactivación, lo que pasa es que esa es lenta. Entonces es muy fácil decir, no hay mejor ayuda social que el empleo. Eso es cierto, pero el empleo, crear un empleo toma tiempo. Una empresa para que vuelva a crear el empleo toma tiempo. Entonces, por eso en paralelo que se va dando el proceso está esta ayuda social, pero una vez el ciudadano tiene su trabajo, cuando vinculen a un joven con este programa de a 5 años, donde el Estado pague la seguridad social, pues ya ese joven no puede recibir Jóvenes en Acción, porque ya tiene el empleo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo Pero contigo. son 160.000 pesos mensuales. Pues digamos que es algo que realmente ¿Cuál? pues no ¿Cuál? es, 160 es es el 160 es ingreso solidario. Jóvenes en Acción hoy están recibiendo 740.000 pesos. Eso es casi el 85% de un salario mínimo. Y a eso súmale la gratuidad del acceso a la educación superior. Eso es una ayuda significativa. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, todo el esfuerzo para generar empleo, por eso el apoyo a los emprendedores, por eso el apoyo para mantener los programas como el PAES, por eso las líneas de crédito subsidiadas y con garantía de la nación hasta el 90% que se tiene con el Fondo Nacional de Garantía. Por eso lo que se está haciendo en el sector agropecuario, más de 300.000 agricultores con agricultura por contrato. Por eso todas las estrategias que hagamos de generación de empleo, pero yo también les digo, mientras se genera, es que, ojo, en la pandemia perdimos 2 millones de empleos más. Teníamos ya un desempleo alrededor del 11-12% y lo estamos dejando en el 16%, o sea, perdimos 2 millones de empleos. Y el reto es generar esos 2 millones de empleos que se ha puesto el gobierno de aquí al próximo año. Entonces, todo el esfuerzo en reactivación hay que seguirlo haciendo. Todo el esfuerzo en reactivación económica para que a través de esa vía se pueda generar el empleo. Claro que sí, senadora. Bueno, por ahí revisando algunos comentarios, hablan acerca del tema de la corrupción, hablan acerca de también esa salida que van a tener a las calles, ¿cierto? Este 28 de abril. Y se está hablando mucho acerca de esto, se está hablando mucho porque también es muy importante y de hecho nosotros como Juventud para Colombia quisimos hacer este espacio precisamente para poder replicar las inquietudes, las preguntas que tenían los jóvenes, hicimos un banco de preguntas, dijimos, oiga, ¿por qué no tener esta tertulia? ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no poder esclarecer un poco acerca de este tema? Porque a veces se convierten en mitos y verdades. Y muchas veces usan este tipo de situaciones para poder impulsar motivaciones políticas. Entonces, muy importante, y yo siempre le he dicho a los jóvenes, primero antes de
de iniciar de pronto cualquier acción, primero debemos sentarnos, leer, instruirnos, poder revisar y dejar de especular tanto. Entonces, sí veo algunos comentarios, algunos un poco pesados, y sí los invito a que, hombre, sí, trabajemos, construyamos este país juntos, pero eso lo hacemos a través de las propuestas, de las ideas, de los planes, de las estrategias, y esto es trabajando mancomunadamente en los diferentes sectores. Senadora, continuando un poquito, ¿quiere Quería decir algo, Miguel. Sí, sí, Fíjate tú, Miguel. Comenzando el gobierno del presidente Iván Duque, los jóvenes pidieron más educación superior. 5 billones de pesos, unos acuerdos de aumentarle la base del presupuesto a las universidades, el gobierno ha cumplido. Se ha pedido más ayuda social, el gobierno ha cumplido. Tercero, a mí me sorprende muchísimo que piden más ayudas sociales, pero por el otro lado dicen no reforma tributaria. ¿Dónde va a salir la plata? Así que la plata para financiar estos gastos surge de los tributos, del impuesto a la renta, del IVA, de las contribuciones y del ahorro burocrático. Esto nos va a llevar, y por eso está previsto, tener que revisar si se fusionan entidades, si se eliminan algunas comisiones, etcétera. La realidad es que el momento que vive el país, como el mundo, exige también pensar en eso. A mí me parece injusto que pidamos beneficios sociales, pero por el otro lado no facilitemos de dónde va a salir el ingreso. Y tercero, me parece también grave que haya dificultad para que los niños vayan al colegio, que hay dificultad para poder, para que las empresas abran los fines de semana, pero les parece muy bien que se autorice paros indefinidos. Entonces mi pregunta es, piden empleo, pero por el otro lado cierran a Bogotá viernes, sábado y domingo, y ya dijeron que de aquí hasta mitad de mayo. ¿A qué hora se va a repuntar una empresa si el fin de semana es cuando más muchos de los sectores, restaurantes, bares y eso vendían? Entonces esa es la coherencia que tenemos que tener. Es muy fácil pedirle a un gobierno nacional, pero no se les olvide que aquí hay alcaldes, y los alcaldes son los responsables también del manejo de su ciudad. Y tercero, lo más importante ahora, el éxito de la vacunación. El éxito de la vacunación, y creo que en ese sentido ya llevamos 4 millones de colombianos vacunados, siguen llegando las vacunas y aspiramos pues que este año queden 35 millones de colombianos vacunados y con las 2 dosis para tener la inmunidad de rebaño. Sí, perfecto. ahí yo sí quisiera decir, y es que en medio de esta discusión es que nos damos cuenta que esa propuesta de renta básica que algunos políticos de diferentes sectores estaban impulsando es totalmente inviable, y ahí vemos que pues la han estado impulsando y ahora son los más críticos de aumentar impuestos. Entonces también es como para poderle decir a las personas que nos están viendo que tenemos que poner todo en una balanza y en una justa medida. Renta básica es algo totalmente inviable en este país. Tania, tú sabes que ellos estaban proponiendo una renta básica de un salario mínimo que valía 60 billones de pesos. Por favor, ¿de dónde? Si ingreso solidario, que son 160.000 pesos, y que el proyecto de ley busca que sumando todo se llegue a 240.000 pesos, vale, ojo, porque es que esto es importante, los programas sociales como ingreso solidario vale 4.6 billones y es difícil conseguirlo. ¿De dónde la renta básica? Entonces estos mismos grupos piden cosas que son imposibles, y cuando hay la posibilidad de hacer algo viable y que hay que financiar, entonces se oponen. Lo que pasa es que les duele que el gobierno del presidente Duque en materia social haya respondido a la ciudadanía y que esté dándole un manejo responsable, sin politiquería, a este tema de la vacunación. Mire que hoy cualquier ciudadano, independientemente de su condición social, étnica, política, simplemente por edad, está accediendo a la vacuna. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Dónde ha habido errores? Como aquí en Bogotá, que algunos funcionarios de la alcaldía se brincaron la fila. Eso es lo que no podemos aceptar. Aquí todos tenemos que ser respetuosos de las normas de bioseguridad, de aislamiento, de lavado de manos, de tapabocas, respetuosos de seguir las directrices y respetuosos también en este momento
para que podamos ser solidarios. Senadora, yo estoy viendo que algunos jóvenes han estado haciendo algunas preguntas, están haciendo unas preguntas importantes y entre ellas encuentro que dentro del banco está la siguiente. Dice, senadora, ¿acompañarían una propuesta de la reducción de entidades estatales y de gasto social, trasladando estas funciones a entidades privadas que puedan aprovechar las eficiencias administrativas y así reducir el monto necesario en una reforma tributaria? Esto lo están proponiendo los jóvenes. Totalmente de acuerdo. Mire, el gobierno nacional en el proyecto pide facultades porque si no hay una ley, si no hay unas facultades, no se puede eliminar, ni fusionar, ni escindir entidades. Nosotros como Centro Democrático hemos propuesto reducir el 30% del tamaño del Congreso. Llevamos 5 intentos de congelar el salario de los congresistas y todos sus gastos. Adicionalmente a ello, nosotros estamos proponiendo, hay entidades, el gobierno anterior, el gobierno de Santos, creó 12 nuevas entidades, 12, y queremos revisar todo ese tipo de temas. Por supuesto, hay que seguir luchando contra la corrupción. Este gobierno ha dado muestra de un manejo serio, pero hay que seguir a nivel municipal, de gobernaciones y haciendo control, porque la corrupción hay que combatirla. Lo que vivimos hace un año de sobreprecios de mercado y eso no se puede dar, eso no se puede dar. Y tercero, hay que combatir la evasión y por eso la DIAN está haciendo un esfuerzo grande y el proyecto de ley se basa en hacer uso de la factura electrónica. Es la manera de cortar la evasión tributaria. Entonces, comparto contigo que hay que hacer una reforma a las entidades. Por ejemplo, ya hoy son 18 ministerios. El gobierno del presidente Álvaro Uribe eran 13. Nosotros tenemos que reducir el tamaño del número de entidades. Reducir entidades, fusionar como aquí se planteó y a que el sector privado haga lo que pueda hacer de manera más eficiente. Claro, y es que de hecho, senadora, por ejemplo, aquí me parece muy importante lo que está escribiendo Alberto Ochoa, es uno de los jóvenes también que sigue Juventud para Colombia y trabaja muy fuertemente y dice, enseñen eso a la gente. Entre más beneficios, más hay que pagar y si es estatal, una vía es más impuestos. Esto por ejemplo, nos está hablando Alberto Ochoa. Otros de los jóvenes, López nos dice, ¿por qué no empezar por disminuir la corrupción? Que es una de las verdaderas maneras, o sea, de una de las formas en las que hay bastante pérdidas altas de dinero. Y los temas también de evasión fiscal, eso también es un problema. Claro, pero mira que ha sido el presidente Duque, Miguel, el que sacó adelante los pliegos tipo. Fue una propuesta de campaña y ya es hoy una realidad y eso ha ayudado muchísimo. Segundo, en el gobierno del presidente Iván Duque se han solucionado conflictos jurídicos que le ha llevado al Estado ahorros de más de 3 billones de pesos. El último fue un tribunal de arbitramiento internacional de ahorro tercero. Fue el gobierno del presidente Duque el que sacó la sanción de que aquellos privados también que se presten para actividades de corrupción no pueden volver a contratar con el Estado. Entonces, esta es una campaña que hay que seguir haciendo. A mí me alegra que hasta ahora este ha sido un gobierno honorable, no se ha oído escándalo, es un gobierno que ha sido muy cuidadoso, pero hay que seguir trabajando y los órganos de control tienen que seguir actuando para frenar la corrupción, denunciar y sancionar a aquellos que no respeten la Constitución y la ley y se quieran apropiar indebidamente del erario público. Claro, senadora, y de hecho aquí sigo revisando un poco porque abrimos un espacio de preguntas, los que tengan preguntas pueden escribirlas en el chat, estamos revisando, son bastantes comentarios los que nos han dejado, pero por ejemplo veo Araceli Isabel Santiago Lora nos dice, o sea que la plata que el gobierno ha dado de ayuda ahora la quieren recuperar con otro impuesto disfrazado. Más o menos nos está comentando esto, pero creo que la senadora estaba haciendo también referencia a esto de que no es la recuperación, sino es darle continuidad al ingreso solidario, al ingreso solidario de muchas familias.
Hay un Exacto. punto. Qué bueno esto, Miguel, aclararlo. Araceli, creo que se llamaba la persona que hizo la pregunta. Hoy Ingreso Solidario cobija 3.400.000 personas. La idea es llevarlo a 4.700.000 hogares. O sea, un aumento significativo. Devolución del IVA, pasarlo de 1 millón a 2 millones de hogares y seguir giros extraordinarios de familias en acción, adulto mayor y jóvenes en acción. Y adicionalmente a ello, seguir el programa PAEF que se acabó en marzo. O sea, es la extensión de estos programas que requieren, sumado todo, casi 5 billones más de plata, más otros programas. Claro, En sí. cuanto al tema de la austeridad, senadora, yo creo que sí es importante que tengan en cuenta. Me llamó la atención porque precisamente le quería comentar del proyecto de ley de la propuesta que hay de eliminar 123 congresistas y que eso podría llegar a ahorrarle a la nación 300.000 millones de pesos. Eso es una propuesta interesante. No sé qué tan viable sea, pero a veces se habla de que ha existido cierta austeridad selectiva. Entonces, por ejemplo, mencionó pues todos los las entidades y altos comisionados, bueno, toda la planta que se tuvo en el gobierno de Santos, pero por ejemplo hablamos del Ministerio del Deporte, que anualmente pues tiene un presupuesto bastante alto, el Ministerio de la Ciencia, que también ha sido muy cuestionado, el aumento pues a la planta que tuvo la Contraloría General de la Nación, de la República, que también es bastante significativo. Entonces como que es algo que se tiene que revisar a fondo, porque de pronto hay unas entidades que su gasto institucional es bastante amplio y otras que de pronto pues el foco lo tiene el legislador, pero de pronto sí, su gasto no implique tanta reforma. Claro. Mira, por ejemplo, el caso del Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte vale lo mismo que valía Coldeportes. El tema es que se aumentó el presupuesto de inversión por la reactivación, para que en cada municipio hubiera una obra que permitiera generar empleo. O sea, el funcionamiento no le aumentó fue la inversión. El caso del Ministerio de Ciencia, que lo acaba de declarar inexequible y da 2 años, era lo que tenía Colciencias, pero yo sí creo que tiene que haber el momento para revisar los temas. Y aquí no se nos puede olvidar que el acuerdo con las FARC cuesta 129 billones de pesos en 10, 12 años. Eso significa 8, 9 billones anuales. Y solo para decirle un dato, el 70% de los gastos de viáticos, pasajes de la UNP se lo llevan las FARC. 121.000 millones vale 121.000 millones vale los esquemas de seguridad de la FARC. Entonces también aquí hay otros compromisos que ha recibido el Estado colombiano, el gobierno, que le ha tocado cumplir. La JEP, y yo estoy de acuerdo, los órganos de control tienen que ser mucho más austeros. Tienen que dar ejemplo, la Contraloría tiene que dar ejemplo, la Procuraduría tiene que dar ejemplo, la Registraduría tiene que dar ejemplo, como ejemplo tiene que dar el sector justicia. No solo el gobierno nacional, sino todos los órganos del Estado tenemos que dar ejemplo, comenzando por el Congreso de la República, que ahí puede haber unos ahorros también importantes. Así es, senadora. Claro Bueno, que sí, senadora. sí, Claro que sí. continúa, Miguel. Y bueno, ya para ir redondeando, entonces yo veo bastantes propuestas de los jóvenes, veo que nos están hablando acerca del tema de la corrupción, veo que nos están hablando acerca de cómo es posible una reforma tributaria. ¿De cuánto Creo vale la canasta de huevos? Sí, nos están hablando de la canasta de huevos, nos están hablando de que precisamente, por ejemplo, Jorge Bolaño nos hablaba, nos decía que es perjudicial atacar en estos momentos al pueblo. Liliana Buitrago nos dice cuántos irresponsables recibirán ingreso solidario y saldrán a protestar y patear la lonchera. Que nos están hablando bastante del tema de la corrupción, ¿cierto?
los jóvenes acá nos están escribiendo y están muy activos. De hecho, les agradecemos porque todos esos comentarios, todas estas propuestas, pues finalmente también las reuniremos y se las haremos llegar a la senadora. Pero bueno, senadora, ya para finalizar, yo quisiera que en torno a todo lo que están escribiendo, a todas estas inquietudes frente a la corrupción, frente al tema de las entidades estatales, frente, por ejemplo, a la canasta familiar, podamos enviarles una conclusión, podamos cerrar ya este tema y que usted le envíe un mensaje al pueblo claro y conciso. Queremos que ellos tengan, porque es que vemos que a veces los medios de comunicación tergiversan un poco, a veces las cosas se van por un lado, por el otro, a veces por fines políticos lo están usando y queremos de verdad que seamos concretos y qué va a pasar con esta reforma. ¿Qué es la propuesta que ustedes tienen en el Congreso, senadora? Entonces, por favor. La propuesta es para continuar durante un tiempo los programas sociales, como ya aquí lo expliqué, estamos proponiendo primero que las personas que más ganen, que patrimonio e ingreso ganen, sean los que contribuyan. Segundo, no tocar, cero cambio de IVA para la canasta básica de alimentos. Esto es cero IVA para los alimentos. Tercero, no vamos a apoyar IVA a los servicios públicos. No vamos a apoyar IVA a los servicios públicos. Cuarto, solo las altas pensiones de más de 14 millones de pesos que tienen un subsidio del 60% contribuyan. Que haya un impuesto solidario para los altos salarios tanto del Estado como del sector privado. Que se mantenga un impuesto al patrimonio, a la riqueza, para ser solidario también con este momento que vive el país. Quinto, seguir con unos impuestos verdes como el impuesto a los plásticos de un solo uso, a los desechos tecnológicos. Sexto, apoyo total al sector agropecuario y por eso protección para no tener impuestos los productos del agro. Ténganlo por seguro que nuestro partido, el Centro Democrático, como muchos otros partidos, estaremos trabajando de manera responsable por llegar a unos consensos que evite que los más vulnerables pierdan esos beneficios de los programas sociales, que esos estratos de medios, estratos 3, 4, no vean aumentado estos impuestos como lo de los servicios públicos que decimos no. Y tercero, hay que ser más equitativos, hay que ser solidarios, hay que ser austeros y hay que luchar contra la corrupción. Maravilloso, senadora. Pues entonces a todos los jóvenes y a todos los que han estado viendo esta maravillosa tertulia, los invitamos a que sigan de cerca todo lo que se está debatiendo, todo lo que se está proponiendo en el Congreso de la República. Esto no quiere decir que se haya presentado al gobierno, el gobierno nacional la propuesta y vaya a pasar tal cual. No, esta se está llevando a cabo, se está debatiendo, se está revisando, se le está haciendo el correspondiente control y dentro de ello hemos podido escuchar a la senadora María del Rosario Guerra con todas las propuestas y con todas las reformas y las exclusiones también que se quiere hacer a la propuesta inicial. Es importante que podamos hacerle un seguimiento nosotros como jóvenes, como país, seguir trabajando y hombre, si podemos aportar de pronto con ideas, propuestas, con algunas estrategias para que se pueda aligerar un poco la carga, hagámoslo, que ese es el deber ser de nosotros como colombianos. Así que, senadora, muchísimas gracias por este tiempo especial. Nos están escribiendo y nos están diciendo que como hay tantas preguntas y hay cosas con gusto puedo otro día hacerles continuar la charla con todo gusto que, por favor, y avisarles cómo vamos avanzando en el Congreso con la discusión. Eso nos están pidiendo, sí, que eso sería importante. Nos tenga informados a todos y que podamos seguir ese paso a paso de la reforma tributaria. Con todo gusto, gracias por la invitación, muy buenas noches y cuenten conmigo en unos 15 días y les estaré contando cómo vamos. Claro que sí, senadora. Bueno, una feliz noche para todos. Esto es. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.